No puedo creerlo, Camila. Esto no puede estar pasando. ¿Qué vamos a hacer? Nos van a encontrar y entonces estaremos acabadas. Valentina estaba completamente fuera de control. Su rostro pálido y la respiración entrecortada reflejaban el pánico que la consumía. Sabía que no podríamos quedarnos allí mucho tiempo. Sentía el latido de mi corazón en mis oídos, el frío recorriendo mi piel, pero no había espacio para el miedo. Deja de gritar, Valentina. Le solté sujetándola por los hombros con fuerza. Tenemos que pensar. Esto fue un accidente, nadie nos culpará si lo manejamos bien. ¿Un accidente? Su voz temblaba y sus ojos llenos de lágrimas parecían perderse en algún lugar distante. ¿Quién va a creernos? Nos van a meter a la cárcel. No podía seguir escuchándola perder la razón. La solté de golpe y di unos pasos hacia la ventana, tratando de despejar mi mente. No había marcha atrás, no después de lo que habíamos hecho. Mis pensamientos regresaron a semanas antes, cuando todo parecía estar en su lugar. Cuando creíamos que la vida nos estaba sonriendo. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Todo comenzó el día que conocimos a Adrián. Mi hermana estaba emocionada por su nuevo trabajo en una galería de arte, donde Adrián, un cliente habitual y coleccionista, empezó a buscarla todos los días. Al principio me pareció dulce, una de esas relaciones que surgen con naturalidad. Él siempre estaba ahí, con una sonrisa, esperando a Valentina a la salida de sus turnos. Yo me quedaba al margen, observando cómo su vida iba floreciendo mientras la mía parecía estancada. «Estás siendo ridícula, Camila», me decía Valentina cada vez que me veía enfurruñada por sus salidas con él. «Solo tienes que abrirte más, conocer gente. Mira a Adrián, es perfecto». «Eso no va conmigo», le respondía, sintiendo la pesadez en mi pecho. «Tú lo tuviste fácil, pero yo ya no creo en esas cosas. No después de lo que pasó con Daniel. No todos los hombres son iguales», me decía, con esa mirada soñadora que siempre tenía cuando hablaba de Adrián. Los meses pasaron, y aunque a simple vista parecía que Adrián y Valentina tenían una relación envidiable, algo oscuro empezó a surgir. No me gustaba cómo Adrián le hablaba a veces, con esa condescendencia sutil. Cada vez que Valentina quería quedarse más tiempo en la galería para trabajar en sus proyectos, él encontraba alguna razón para discutir. Al principio, ella no le daba importancia. Recuerdo una de las primeras peleas que escuché. «¿Tienes que quedarte hasta tan tarde?», le preguntó Adrián, con esa voz baja pero amenazante que me daba escalofríos. «No es seguro. Además, no me gusta que estés con ese tal Julián tan tarde». «Julián es mi colega Adrián», respondió Valentina con calma, aunque su voz temblaba un poco. «Nada más. Y mi trabajo me importa». «Eso no es lo que me preocupa», dijo él, acercándose a ella. «Es lo que los demás podrían pensar. Una chica tan guapa, tan tarde. A veces no sé si entiendes lo que provocas». Fue ahí cuando empecé a notar que algo iba mal. Las cosas solo empeoraron cuando Adrián se volvió más controlador. Un día Valentina llegó a casa con lágrimas en los ojos, diciendo que Adrián le había hecho una escena en la galería por no contestar el teléfono. «Es solo que me preocupa, Valen», le decía él siempre, pidiendo disculpas después de cada discusión. «Quiero que estés a salvo». Pero ya había un patrón, y yo lo veía claro. Las disculpas nunca llegaban solas. Había siempre una forma de culpabilizarla, de hacerla sentir que todo era por su bien. Me preocupaba, pero no sabía cómo intervenir sin alejarla de mí. Entonces llegó el aniversario de ambos, y Adrián le preparó una sorpresa. La llevó a una cabaña en las montañas, aislada y romántica, lejos de la ciudad. Esa noche le pidió que se mudara con él. «No tienes que seguir trabajando, Valen. Yo me encargaré de todo. Quiero que estés en casa conmigo. No quiero que nadie más te vea como yo te veo». Esa frase me revolvió el estómago cuando Valentina me lo contó días después. Ella, enamorada, había dicho que sí, pensando que era una señal de compromiso. Pero pronto se dio cuenta del precio que iba a pagar. «No puedo dejar mi trabajo, Camila», me decía después de la primera gran pelea tras la mudanza. «Amo lo que hago, pero cada vez que lo menciono, él se pone más raro». Con el paso de los meses, Adrián se fue metiendo cada vez más en nuestras vidas, como si hubiera formado parte de nuestra pequeña familia desde siempre. Al principio, su presencia parecía una bendición para Valentina. Llegaba por ella todos los días al salir de sus clases de arte, y yo, desde lejos, veía lo que creía que era un gesto de caballerosidad. Todos los fines de semana salían juntos, cenas, paseos por el parque, cafés que se prolongaban hasta el atardecer. Me invitaban de vez en cuando, pero no aguantaba tanto amor empalagoso. Esa burbuja de felicidad en la que vivían me resultaba insoportable, como si no hubiera espacio para más que sus risas, miradas y caricias. No sé en qué momento comencé a sentirme tan irritada. Tal vez fue cuando me di cuenta de que ya no podía recordar la última vez que habíamos salido las dos solas, como solíamos hacer antes de que Adrián apareciera. O quizás fue cuando él comenzó a mirarme como si no tuviera derecho a estar allí. Valentina, por supuesto, lo notó. «Te has vuelto una amargada, Camila», me decía entre risas. «Ningún hombre te es suficiente». Me encogí de hombros como siempre lo hacía, tratando de no dejar ver que aquellas palabras, aunque dichas en broma, me afectaban más de lo que quería admitir. «El amor no es para mí, Valen. Ya viste lo que pasó con Lucas. Apenas tuvo la oportunidad, se fue con otra. Tú tuviste suerte con Adrián, pero yo ya me resigné». «Algún día cambiarás de opinión», respondió con ese brillo en los ojos que tanto la caracterizaba.
Algún día encontrarás a alguien que te haga sentir como yo me siento ahora. Ese algún día parecía una ilusión que Valentina se negaba a soltar, pero yo ya no creía en cuentos de hadas. Mientras ella brillaba más y más en su mundo de colores, yo me sumergía en el gris de mi escepticismo. Los meses siguieron pasando y por fin Valentina había terminado sus estudios en la escuela de arte. Su trabajo en la galería no podría haber ido mejor. Se había convertido en una de las artistas más jóvenes y prometedoras de la ciudad. El orgullo me llenaba el pecho cada vez que veía una de sus exposiciones, y aunque no lo decía, me alegraba verla así de feliz. Sin embargo, no todos compartían esa misma satisfacción. Y no tardé en notar que Adrián era uno de ellos. Las primeras señales fueron sutiles. Él ya no sonreía tanto cuando hablaba de su trabajo, y las discusiones comenzaron a aparecer, pequeñas grietas que se abrían en lo que antes parecía una fachada perfecta. Recuerdo claramente una de esas discusiones, cuando Valentina llegó tarde de la galería. «No es seguro que salgas tan tarde de trabajar», le dijo Adrián, con un tono que intentaba ser calmado, pero su voz se tensaba. «¿Es que no te das cuenta de lo que podría pasar?» «Cariño, ya te lo he explicado. Tengo muchas clientas que quieren que las atienda, y a ellas les encanta lo que hago. Además, el señor Domínguez, el encargado de la galería, siempre se asegura de que llegue bien a casa cuando trabajo hasta tarde». «El señor Domínguez», bufó, su rostro enrojeciendo de rabia. «Ese viejo solo quiere aprovecharse de ti». «Adrián». Valentina alzó la voz por primera vez, la rabia y el dolor asomando en su mirada. «Por favor, respétame». Escuché el portazo desde mi habitación. Valentina entró corriendo a su cuarto, y aunque sentí el impulso de ir a consolarla, me detuve. Siempre me había dicho que su relación era cosa de dos, y que no debía interferir. Quizá debía haberlo hecho. Quizá si hubiera intervenido, nada de esto habría pasado. Días después, un ramo de flores llegó a la galería. Valentina llegó a casa con la tarjeta en la mano, una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Era de Adrián, pidiendo perdón. Como era de esperarse, ella lo perdonó, y yo, desde mi silencio, observaba todo. Las heridas eran invisibles para cualquiera que no conociera de cerca la relación. El día de su aniversario, Adrián decidió hacer algo especial. La invitó a un restaurante lujoso, y aquella noche Valentina volvió a casa radiante. Fue allí donde, frente a un ambiente de ensueño, Adrián le pidió que se casara con él. «Valentina Olivares, quiero pasar el resto de mis días a tu lado. Quiero que seas la madre de mis hijos, que me esperes cada noche cuando regrese de trabajar. ¿Me harías el honor de ser mi esposa?» Los ojos de Valentina brillaban como nunca antes, y aunque quizá en ese momento no se dio cuenta de lo que Adrián le estaba pidiendo realmente, su corazón enamorado no pudo evitar decir que sí. La boda fue sencilla, casi íntima. Pocos invitados, solo los más cercanos. Adrián, siendo hijo único, invitó a sus padres y algunos viejos amigos, mientras que yo me quedé observando desde el rincón, tratando de sonreír por mi hermana. Valentina estaba deslumbrante en su vestido blanco ajustado, la imagen misma de una novia perfecta. La recepción fue pequeña, pero acogedora. La felicidad en su rostro era innegable, y por un momento quise creer que tal vez me equivocaba, que Adrián la haría feliz. Pasaron su noche de bodas en un hotel cercano, ya que Adrián no podía permitirse un viaje largo por su trabajo. Valentina no se quejó, decía que era feliz solo con estar a su lado. Pero esa felicidad no duró mucho. Después de la boda, Valentina tomó unos días libres para organizar su nuevo hogar, y cuando llegó el momento de regresar al trabajo, Adrián dejó caer la bomba. «¿A dónde vas tan arreglada?», preguntó él, desde la sala. «A trabajar, cariño». «Tengo que volver a la galería», respondió Valentina, con una sonrisa tranquila. «¿A trabajar?», replicó él, su tono frío. «Lo dudo. Tu lugar es aquí, en casa, esperando a que yo regrese». Y así fue como, poco a poco, el sueño de Valentina comenzó a desmoronarse. El hombre que la había prometido amor eterno, ahora la encerraba en una prisión de expectativas y control. Y mientras veía cómo su alegría se apagaba, el temor que había sentido desde el principio creció en mi interior como una sombra que no podía apartar. «¿De qué estás hablando, Adrián?». Valentina intentó mantener su tono sereno, pero yo podía notar cómo la duda empezaba a rasgar la superficie de su calma. «Debo volver a la galería. El señor Domínguez solo me dio unos días por la boda, pero ya es hora de que regrese». Adrián, que estaba sentado en el borde del sofá con la mirada fija en la ventana, apenas movió un músculo. Su voz cuando respondió fue cortante, más fría de lo que jamás la había escuchado. «¿Y qué con eso? No tienes necesidad de trabajar. Esta semana me van a ascender, y eso significa que no te hará falta seguir perdiendo tiempo en esa galería». Valentina soltó una pequeña risa nerviosa, como si aún esperara que todo fuera una broma pesada. «Adrián, por favor, dime que no hablas en serio. ¿Sabes lo importante que es mi trabajo para mí?». Sin siquiera mirarla, Adrián se levantó y se dirigió hacia la puerta, su tono cada vez más sombrío. «No estoy bromeando, Valen. Ya te dije que no necesitas trabajar. Quiero que estés aquí cuando regrese. No voy a discutirlo más». Valentina, más sorprendida que molesta, me contó después que nunca lo había visto tan firme, tan impenetrable. Pero como solía hacer, decidió no darle demasiada importancia, convencida de que una conversación calmada lo arreglaría todo. «No podía permitirse renunciar a lo que más amaba», me dijo. «No dejaré que el esfuerzo de Camila por apoyarme se desperdicie», murmuró para sí misma mientras salía apresurada hacia la galería, su rostro aún radiante pese a todo.
El día transcurrió entre clientas que la llenaban de preguntas sobre su boda, admirando su anillo, y sonriéndole como si compartieran su felicidad. Valentina irradiaba esa misma alegría, segura de que lo que había sucedido en la mañana era solo un malentendido. Pero la verdad era que aquella sensación de incomodidad ya se había instalado en el fondo de su corazón, aunque aún se resistía a aceptarla. Al caer la tarde regresó a casa con una ligera preocupación, pero convencida de que Adrián entendería una vez que hablaran con calma. Sin embargo, al cruzar la puerta, notó algo extraño. La casa estaba a oscuras y Adrián, quien ya debería haber llegado, no estaba por ninguna parte. Encendió la luz de la sala, y fue entonces cuando lo vio, sentado en una esquina, inmóvil, casi como una estatua. Adrián. Me asustaste. ¿Qué haces sentado en la oscuridad? Su voz intentaba sonar tranquila, pero el miedo empezaba a colarse en sus palabras. Él levantó la mirada lentamente y la frialdad en sus ojos la hizo estremecerse. Así que no te importó lo que te dije, ¿verdad? Su voz era tan calmada que resultaba aterradora. Valentina retrocedió un paso, nerviosa. Adrián, sabes que amo mi trabajo. El señor Domínguez me llevó de vuelta a casa, no hay razón para preocuparnos. Todo salió bien. Pero no era suficiente. Sin aviso, Adrián se levantó y se acercó a ella, sus movimientos lentos y calculados. La tomó por el rostro con una suavidad que contrastaba con la dureza de su mirada. No lo repetiré, Valentina. Eres mi esposa, y tu lugar es aquí. Irás mañana mismo a renunciar, y no quiero escuchar excusas. No me importa lo que inventes. Valentina lo miró con incredulidad, el miedo transformándose en rabia. ¿Renunciar? Su voz se quebró. Adrián, ¿estás loco? Amo mi trabajo, no lo voy a dejar. El ambiente en la sala se volvió denso, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Antes de que Valentina pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sintió el golpe. Adrián la abofeteó con tal fuerza que cayó al suelo, el dolor irradiando por todo su cuerpo, pero más que el dolor físico, fue el impacto emocional lo que la dejó paralizada. Te dije que lo harás, susurró él con una calma que le heló la sangre. Y no me desafíes, Valentina. No querrás ver lo que pasa si lo haces. Esa noche, mientras las lágrimas caían silenciosas por su rostro, Valentina se acurrucó en la alfombra de la sala, incapaz de dormir, incapaz de entender cómo todo había cambiado tan rápido. El hombre con el que se había casado, el que le había prometido amor eterno, se había revelado como alguien completamente diferente. Y aunque su mente le gritaba que no era así, su corazón sabía que el sueño del amor perfecto había terminado. Al día siguiente, Adrián se fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Le dio un beso en la frente con su voz suave como si la noche anterior no hubiera existido. Te veo en la noche, amor. Valentina permaneció en casa, el estómago revuelto de nervios, pensando en lo que le diría a Camila. ¿Cómo podría explicarle que estaba considerando dejar el trabajo que tanto amaba? Las horas parecían eternas y su teléfono no paraba de sonar, era el señor Domínguez, preocupado porque no había aparecido. Cuando finalmente Adrián volvió, el silencio en la casa era pesado. Cenaron sin apenas mirarse, cruzando palabras vacías. Valentina sabía que debía decir algo. Finalmente, tras una eternidad de pensamientos atropellados, se armó de valor. Lo he pensado bien, Adrián. Su voz era temblorosa, pero trataba de sonar firme. Si lo que te preocupa es que trabaje fuera de casa, ¿qué te parece si intento hacer mi trabajo desde aquí? Sus ojos lo miraban con desesperación, buscando una respuesta que no llegaba. Las palabras quedaron flotando en el aire, esperando una sentencia. Adrián aceptó la propuesta de Valentina, aunque no sin antes imponer sus condiciones, como siempre. Quiero que todo esté en orden. No debe faltar nada, y la comida tiene que estar lista cuando regrese. No quiero a ningún hombre en la casa, y por supuesto cuando llegue, no debe haber nadie aquí, le dijo con una mirada que exigía obediencia. Valentina, tratando de mantener su entusiasmo, me llamó emocionada aquel día, justificando las palabras de Adrián. Me explicó que todo lo hacía por su seguridad, que era mejor trabajar en casa para evitar los peligros de la ciudad, que cada vez se volvía más violenta. Y por un tiempo, yo también lo creí. Creí que era lo mejor para mi hermana, que así estaría más segura y feliz. Con el paso de los días, Valentina comenzó a construir su clientela desde su hogar. Poco a poco su fama crecía y su calendario se llenaba de citas, lo que me hacía sentir orgullosa. A veces me pedía que la ayudara con la comida o que la cubriera en alguna tarea, y yo lo hacía sin cuestionar demasiado. Nunca mencionaba el acuerdo que había hecho con Adrián, y yo simplemente la apoyaba, pensando que todo estaba bien, como toda hermana lo haría. Pero las cosas comenzaron a cambiar el día que una clienta llegó tarde. Valentina, siempre amable, decidió atenderla. Justo cuando estaba por terminar la cita, Adrián llegó. Lo vi entrar, sonriendo falsamente mientras saludaba a la señora. No dijo nada, ni una palabra de más. Sin embargo, cuando aquella clienta se fue, la situación cambió drásticamente. Te dije que no quería ver a nadie aquí cuando yo llegara, le espetó Adrián, antes de levantar la mano y darle una bofetada tan fuerte que Valentina cayó al suelo. La rabia en sus ojos lo transformaba. No era el mismo hombre que prometió cuidarla. Era un extraño que no podía controlar su ira, su necesidad de dominio. Valentina no tuvo tiempo de defenderse, solo trató de mantenerse en pie, hasta que logró gritar. Adrián, detente. Estoy embarazada. La declaración fue un escudo contra su furia. Adrián se detuvo en seco, mirándola como si acabara de decir algo imposible de creer.
El silencio se apoderó de la habitación, solo roto por la respiración entrecortada de Valentina. ¿Es verdad lo que dices?, preguntó él, su voz temblando de sorpresa. Sí, es verdad, dijo ella entre sollozos. La transformación fue inmediata. En lugar de rabia, sus ojos ahora estaban llenos de orgullo. Se agachó, la levantó suavemente del suelo y le dio un beso en la frente. Gracias, mi amor, gracias por darme esta gran alegría. Ahora, con mayor razón, dejarás de trabajar. Debes cuidarte. No quiero que le pase nada a mi hijo, porque será un varón. Un varón como su padre. Adrián la ayudó a levantarse y la llevó a la cama, mientras Valentina se aferraba a la esperanza de que aquella pesadilla había terminado. Esa noche durmió abrazada a él, intentando convencerse de que todo había sido un mal sueño. Al día siguiente me llamó para que fuera a su casa. Comenzaba a ser raro que Valentina no saliera, siempre tenía que estar Adrián presente. Nunca dije nada porque creía que esa era una decisión de pareja, pero algo en mi interior ya no podía ignorar las señales. Cuando llegué, lo primero que noté fue el moretón en su rostro, visible como una marca oscura sobre su piel. ¿Qué te pasó, Valentina?, pregunté horrorizada. Ah, esto. Fui una tonta. Me tropecé mientras acomodaba unas cosas anoche. Caí sobre el buró, respondió forzando una sonrisa. Justo cuando Adrián llegaba, me vio en el suelo. Quise insistir, pero Valentina rápidamente cambió de tema. Pero esa no es la noticia que te quería dar, dijo tratando de alejar mi preocupación. Estoy embarazada. Sus palabras me sacaron del trance. Me quedé mirándola con incredulidad. ¿En serio? Mi hermanita va a ser mamá. Unas lágrimas se deslizaron por mis mejillas. Mamá estaría tan orgullosa, pensé mientras la abrazaba. Nos reímos, lloramos, celebramos, pero algo seguía inquietándome. Cada vez que la veía, su estado empeoraba. Con el tiempo, su embarazo comenzó a notarse más. Las clientas disminuyeron y Valentina dejó de trabajar casi por completo. La alegría de la maternidad parecía llenarla, pero en sus ojos, escondidos detrás de la sonrisa, había algo que no podía ocultar. Empecé a notar pequeños moretones en sus brazos, en sus piernas. Siempre los justificaba con accidentes domésticos, diciendo que se había vuelto más torpe por el embarazo. Y aunque una parte de mí quería creerla, mi intuición me decía lo contrario. Finalmente llegó el día en que conocerían el sexo del bebé. Adrián estaba convencido de que sería un niño. Se jactaba de ello constantemente, hablando de cómo su hijo sería fuerte y seguiría sus pasos. Pero su rostro cambió por completo cuando el médico confirmó lo contrario. Es una niña, dijo el doctor, sonriendo. Adrián no compartía esa sonrisa. La decepción se reflejó en su rostro con una frialdad que congeló el ambiente. Desde ese momento, algo en él cambió de nuevo. Su actitud se volvió más distante, más cruel, incluso delante de mí. Pero Valentina seguía intentando justificarlo. Se llamará Emily, dijo Valentina, con una sonrisa que brillaba, a pesar de todo. Para ella, ser madre era lo más importante. Pero Adrián, que esperaba un hijo varón, ya no ocultaba su desprecio. Unos días antes del parto, tuvieron una discusión que nunca olvidaré. Valentina comenzó a sospechar de las salidas nocturnas de Mario. Maquillaje en su camisa, olores que no podía ignorar. ¿Qué quieres que haga, mujer?, le dijo Adrián, mirándola con desprecio. Mírate, estás enorme. No puedes complacerme como antes. ¿Qué esperabas? Adrián, estoy embarazada. Es tu hija. Eso no cuenta. Mi hija. Bufó él. Debiste haber tenido un varón. ¿Para qué quiero una niña? No me servirá de nada. ¿Qué voy a enseñarle? Eres una estúpida por no darme un hijo como yo quería. Y así, otra vez, las bofetadas se hicieron presentes. Pero esta vez, el golpe fue tan fuerte que Valentina comenzó a sentir dolores de parto. Fue llevada de inmediato al hospital. Por fin nació Emily, y por un breve momento Valentina creyó que todo mejoraría. Pero la emoción que esperaba de Adrián nunca llegó. Su pesadilla estaba lejos de terminar.